Me llamo Javier, tengo 35 años, y hasta hace unos meses pensaba que había encontrado la estabilidad que siempre había querido. Después de un divorcio complicado y años de trabajar sin parar para salir adelante, conocí a Laura, una mujer increíble que tenía 2 hijos adolescentes de su matrimonio anterior, Sofía de 16 y Mateo de 14. Desde el principio supe que no iba a ser fácil, pero pensé que con paciencia y respeto podríamos construir algo parecido a una familia. La casa en la que vivimos la compré yo hace unos años. Es un lugar tranquilo, con un pequeño jardín donde me gusta leer los domingos. Cuando Laura y sus hijos se mudaron, sentí que por fin la casa cobraba vida. Al principio todo fue cordial. Yo hacía el desayuno los fines de semana, ellos me ayudaban a sacar la basura y hasta veíamos películas juntos. Incluso pensé que estábamos creando pequeñas tradiciones. Pero las cosas cambiaron de manera sutil, casi imperceptible, hasta que un día me di cuenta de que yo era más un extraño que el hombre que mantenía el techo sobre sus cabezas. Empezó con pequeños comentarios. Sofía me corregía cuando decía algo sobre las reglas de la casa. Mateo dejaba sus cosas tiradas por todos lados, y cuando yo le pedía que las recogiera, resoplaba con fastidio. Lo tomé con calma porque entendía que adaptarse a un padrastro no es fácil, pero cada día sentía que el respeto se desmoronaba un poco más. Un domingo por la tarde, estábamos cenando todos juntos y Laura mencionó que las cuentas del internet habían subido. Les dije en tono ligero que podríamos usar menos datos, que tal vez no era necesario que cada uno estuviera conectado a TikTok, Netflix y juegos en línea al mismo tiempo. Fue entonces cuando Sofía, con los brazos cruzados y una mirada desafiante, me soltó. No eres mi papá, no puedes decirme qué hacer. Mateo se rió, como si hubieran estado esperando el momento para decírmelo. Recuerdo que sentí un nudo en la garganta. No porque me doliera el comentario en sí, sino porque miré a Laura esperando que pusiera orden, y ella se quedó en silencio. Ni una palabra para respaldarme. Solo un incómodo bueno, chicos, antes de cambiar de tema. Esa noche me fui a la cama con una sensación amarga, como si mi propio hogar ya no me perteneciera. Durante las semanas siguientes, la situación empeoró. Mateo empezó a traer amigos sin avisar, usando la sala como si fuera su propio espacio de reunión, dejando botellas vacías y restos de comida en la mesa. Sofía se apropiaba del televisor de la sala cada tarde y cuando yo pedía ver las noticias o un partido, me respondía con un espera a que termine mi serie. Era como si cada pequeña acción fuera una forma de recordarme que, para ellos, yo no tenía autoridad. Intenté hablarlo con Laura una noche. Le expliqué que me sentía desplazado, que necesitaba que ella me respaldara en las reglas básicas de convivencia. Ella suspiró y me dijo, son adolescentes, Javier. Tienes que ser paciente. Y ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Paciencia ya no era suficiente. No cuando yo pagaba el internet, la luz, la comida y cada cuenta de esa casa. No cuando se me trataba como un invitado en mi propio hogar. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Yo estaba en el despacho trabajando cuando escuché gritos desde la sala. Bajé las escaleras y encontré a Sofía y Mateo discutiendo a gritos sobre quién iba a usar la consola de videojuegos. Cuando les pedí que bajaran la voz, Sofía me gritó, «Tú no eres nuestro verdadero papá, no puedes mandarnos». Y Mateo, sin levantar la vista de su celular, murmuró, «Exacto, no tienes por qué meterte». En ese momento sentí que algo en mi paciencia se rompía. Me quedé quieto, mirándolos, con el corazón acelerado. Laura entró en la sala justo entonces y, en lugar de respaldarme, les dijo, «Chicos, por favor, no peleen. Javier, no te lo tomes tan personal». Como si todo fuera una exageración de mi parte. Me quedé de pie en medio de la sala, con Sofía fulminándome con la mirada y Mateo ignorándome por completo, y pensé, esta es mi casa, yo pago por todo esto, y, sin embargo, soy el único que no tiene voz aquí. Fue ahí cuando una idea empezó a formarse en mi mente. No dije nada. Solo me di la vuelta, subí a mi despacho y cerré la puerta. Me senté frente a mi computadora, abrí el panel del router y miré cada dispositivo conectado a la red. Vi el celular de Sofía, la consola de Mateo, la televisión del salón, la laptop de Laura. Y por primera vez en semanas, sonreí. Esa sonrisa fue el principio de todo. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre, preparé café y me senté en la mesa del comedor. Esperaba encontrar la casa en silencio, pero en su lugar, vi la sala llena de platos sucios, envoltorios de comida rápida y la consola aún encendida. Al parecer, se habían quedado despiertos hasta tarde jugando y no les importó dejar el desastre. Respiré hondo, recogí lo que pude y me fui a trabajar sin decir nada.
pero el nudo en mi estómago crecía. Durante esa semana, la tensión en la casa se volvió algo casi físico. Sofía empezó a llegar más tarde de lo normal y cuando yo le preguntaba dónde había estado, respondía con un «no es tu problema» antes de encerrarse en su cuarto. Mateo empezó a olvidar hacer las pocas tareas que le correspondían, como sacar la basura o poner la mesa, y cuando yo se lo recordaba, respondía con sarcasmos o me ignoraba por completo. La primera señal de que algo se estaba descontrolando fue un miércoles en la noche. Yo había comprado ingredientes para preparar una cena especial porque sabía que Laura había tenido un día complicado en el trabajo. Me pasé casi 2 horas en la cocina preparando su plato favorito. La mesa estaba servida, las velas encendidas. Pero cuando los llamé a cenar, nadie bajó. Después de insistir un par de veces, subí las escaleras y toqué la puerta de Sofía. Ella abrió con cara de fastidio y me dijo que ya habían pedido pizza. Sentí como la sangre me hervía, no solo por el desperdicio de comida y dinero, sino porque nadie me avisó. Cuando pregunté por qué no me habían dicho nada, Sofía se encogió de hombros y dijo, «No tenías que hacer nada, ni siquiera eres parte de esto». Bajé las escaleras en silencio, apagué las velas y guardé lo que pude de la comida en el refrigerador. Laura bajó más tarde y cuando le conté lo que había pasado, solo dijo, «No te lo tomes a pecho, son adolescentes, se les pasará». Esa respuesta fue la gota que hizo que empezara a planear en serio cómo recuperar el control de mi casa. Esa misma semana ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que no era solo una cuestión de falta de respeto, sino de abuso de confianza. Tenía una reunión importante por Zoom y necesitaba buena conexión a Internet, pero cuando traté de conectarme, noté que la red estaba saturada. Bajé a ver qué pasaba y encontré a Mateo transmitiendo en vivo para sus amigos mientras jugaba online, gritando con los audífonos puestos. Cuando le pedí que dejara de usar tanto ancho de banda por un momento, me dijo, «No, es mi torneo, arréglate tú». Esa frase fue como una bofetada. No era su internet, no era su casa, y aún así me estaba diciendo que yo era quien debía adaptarse. Volví a mi oficina, frustrado, y tuve que usar los datos de mi teléfono para poder terminar la reunión. Fue un momento humillante. Yo, el que pagaba todo, escondido en mi propio despacho usando mi celular para trabajar porque un adolescente no podía pausar su juego por 30 minutos. Con cada día que pasaba, parecía que Sofía y Mateo se volvían más valientes. Empezaron a invitar amigos después de la escuela sin preguntarme ni a mí ni a Laura. Un día llegué a casa y encontré a 6 adolescentes en la sala, comiendo snacks que yo había comprado y dejando migas por todos lados. Nadie me saludó. Nadie se movió para limpiar. Cuando les pedí que recogieran antes de irse, Sofía me respondió, «No eres dueño de nosotros, no puedes darnos órdenes». Laura llegó en ese momento, en lugar de respaldarme, me lanzó una mirada como diciendo «No armes un escándalo». Esa fue la primera vez que sentí que incluso Laura se estaba inclinando hacia su lado, tal vez para evitar conflictos. Era como si yo fuera el extraño que estaba perturbando la paz de su pequeño mundo. La situación empeoró cuando me di cuenta de que mis cosas personales empezaban a desaparecer. Un par de mis auriculares estaban en el cuarto de Mateo. Mi cargador de laptop había desaparecido, y lo encontré días después en la mochila de Sofía. Cuando les pedí que me devolvieran mis cosas, Sofía dijo que seguro las dejaste tiradas y yo las recogí. Mateo incluso bromeó diciendo que me cobraba por devolvérmelas. A finales de ese mes, ya no había un solo espacio de la casa donde pudiera sentirme tranquilo. Si me sentaba en la sala, Sofía me miraba mal hasta que me levantaba. Si iba a la cocina a servirme algo, Mateo hacía comentarios en voz baja que me hacían sentir fuera de lugar. Incluso empezaron a usar mi despacho cuando yo no estaba, dejando papeles tirados y comida en el escritorio. Un viernes, después de una semana especialmente agotadora en el trabajo, llegué a casa y encontré que habían cambiado la contraseña de la consola de videojuegos. Yo había comprado esa consola para toda la familia, pero cuando traté de usarla, Sofía me dijo, «Solo nosotros la usamos ahora. No queremos que borres nuestras partidas». Esa noche fue la primera vez que me quedé en mi coche unos minutos antes de entrar a casa, respirando hondo y preguntándome si de verdad valía la pena seguir soportando esa situación. Yo amaba a Laura, pero ¿a qué costo? Cada día me sentía más invisible, más irrelevante, más como un cajero automático que como un miembro de la familia. Y entonces llegó el momento que me hizo tomar la decisión final. Era sábado por la tarde y había invitado a mi hermano a ver un partido de fútbol en casa. Era algo que no hacía desde hacía meses porque siempre había drama. Cuando llegamos, encontramos a Sofía y a 3 amigas ocupando toda la sala. Les pedí amablemente que se movieran al cuarto de Sofía o a la terraza para que pudiéramos ver el partido.
Sofía me miró fijamente y dijo, no. Lárgate tú si quieres ver fútbol. Mi hermano me miró sorprendido, esperando que Laura interviniera, pero ella solo dijo, Javi, ¿por qué no lo ves en tu despacho? Fue como si me dieran una bofetada en público. Mi propio hermano, que conocía todo lo que yo había hecho por esa familia, se quedó en silencio, incómodo. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio, me senté frente al router otra vez. Miré las luces parpadear y pensé en todo lo que había aguantado. Y fue ahí, con la pantalla iluminando mi rostro, que supe que ya no iba a quedarme de brazos cruzados. La paciencia se había terminado. El primer paso era simple. Y la próxima vez que Sofía o Mateo intentaran desafiarme, no pensaba responder con palabras. Pensaba responder con acciones. Y justo al día siguiente, me dieron la oportunidad perfecta. El domingo amaneció extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que yo no podía explicar. Me desperté temprano, bajé a la cocina y encontré la despensa prácticamente vacía. Había comprado víveres hacía 2 días, así que me extrañó. Abrí el refrigerador y vi que faltaba la mayoría de las bebidas y hasta el queso que había comprado para preparar sándwiches en la semana. Fue entonces cuando escuché risas en la terraza. Salí y vi a Sofía y Mateo desayunando con sus amigos, usando todo lo que había comprado. Habían preparado panqueques, exprimido el jugo que yo mismo había traído y puesto música a todo volumen. Cuando les pregunté por qué estaban usando toda la comida sin avisar, Sofía simplemente dijo, es para todos, ¿no? Relájate. Lo dijo con un tono tan burlón que me dieron ganas de gritar. En lugar de eso, regresé a la cocina, respiré hondo y me repetí que no valía la pena pelear por algo tan pequeño. Pero lo que pasó esa misma tarde cambió todo. Había dejado mi laptop en el despacho con varios documentos importantes abiertos. Entre ellos, un archivo con información financiera personal, pagos de hipoteca, cuentas de ahorro, incluso algunos recibos de gastos médicos. Esa laptop es mi herramienta de trabajo y también mi archivo de vida. Cuando volví al despacho para seguir trabajando, la encontré abierta, con la pantalla en negro, como si alguien la hubiera usado y cerrado de golpe. Revisé el historial y sentí un escalofrío. Varias carpetas habían sido abiertas, incluso documentos que no tenían nada que ver con mi trabajo, sino con mis finanzas personales. Y lo peor, en la carpeta de descargas había una foto reciente de mi extracto bancario. Bajé las escaleras con el corazón latiendo rápido y encontré a Mateo en la sala, riéndose con el celular en la mano. Cuando le pregunté si había entrado a mi despacho, me respondió con un no sé de qué hablas demasiado rápido, sin siquiera levantar la vista. Sofía bajó en ese momento y, al ver mi cara, dijo, si te preocupa tu dinero, tranquilo, no nos importa. Esa frase me golpeó como un ladrillo. ¿Cómo sabían siquiera de qué documento estaba hablando? ¿Por qué mencionaban el dinero si yo no había dicho nada? Algo dentro de mí se tensó. Les pedí el celular a los dos. Sofía se negó de inmediato. Mateo se levantó, se metió el teléfono en el bolsillo y dijo, no tienes derecho a revisar mi celular. Laura entró justo en ese momento y preguntó qué estaba pasando. Le expliqué que habían estado revisando mi laptop y que necesitaba saber si habían tomado fotos o compartido mi información. Laura me miró como si yo estuviera exagerando y dijo, ¿de verdad crees que mis hijos harían algo así? Son adolescentes curiosos, no criminales. Esa frase me dolió más de lo que pensé. No solo no me respaldaba, sino que minimizaba lo que acababa de descubrir. Les pedí a todos que me dejaran solo un momento y subí a revisar las cámaras de seguridad de la casa. Había instalado esas cámaras por precaución cuando compré la casa, y aunque rara vez las revisaba, esa vez lo hice con una mezcla de miedo y rabia. Lo que vi me dejó helado. En el vídeo de esa misma tarde, se veía claramente a Mateo entrando en mi despacho mientras yo estaba en la cocina. Sofía entró después y ambos se sentaron frente a mi laptop. No solo la usaron, sino que con el celular de Sofía tomaron fotos de la pantalla, pasando por varios documentos. Incluso en un momento Mateo dijo algo que me heló la sangre. Mira esto. Ahora sabemos cuánto tiene guardado. Sofía se rió y respondió, con razón anda de mandón, se cree el dueño de todo. Cuando vi eso, algo en mí cambió. Ya no era solo cuestión de que no me respetaran, era que habían cruzado un límite que nunca debieron cruzar. Esa laptop contenía información privada y ellos no solo la revisaron, sino que se burlaron de mí. Esa noche, esperé a que Laura se fuera a dormir y bajé a la sala, donde Sofía y Mateo seguían con el celular en la mano. Les pedí que me devolvieran las fotos que habían tomado. Sofía puso los ojos en blanco y dijo, no tomamos nada. Entonces le mostré el vídeo de la cámara en mi celular. Sus caras cambiaron por completo.
Mateo se levantó de golpe, acusando, «No puedes grabarnos sin permiso». Y Sofía gritó, «Esto es invasión de privacidad». Fue irónico escuchar esas palabras de dos adolescentes que habían revisado mis documentos personales. Les dije, con toda la calma que pude reunir, que borrarían esas fotos en ese mismo momento. Sofía se negó. Mateo dijo, «No puedes obligarnos». Fue entonces cuando Laura bajó de nuevo, despertada por el ruido, y al vernos en plena discusión, me dijo, «Javi, basta. Estás asustando a los chicos». Me quedé helado. ¿Asustándolos? Ellos eran los que habían violado mi confianza, los que habían traspasado límites. Intenté explicarle lo que había visto en las cámaras, pero Laura dijo, «Seguro exageras, no creo que hayan hecho nada con mala intención». Ese fue el momento exacto en que sentí que había perdido todo el apoyo dentro de mi propia casa. Laura eligió creerles a ellos antes que a mí, incluso con pruebas. Era como si mi palabra no valiera nada. Me fui a dormir esa noche con un dolor en el pecho. No era solo rabia, era una mezcla de traición y tristeza profunda. Mientras miraba el techo en la oscuridad, pensé en todo lo que había sacrificado por esta familia, en todo lo que había invertido, no solo dinero, sino tiempo, cariño, esfuerzo. Y a cambio, lo que recibía era burla, invasión de privacidad y desconfianza. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré a Sofía y Mateo riéndose de algo en su celular. Cuando entré en la cocina, Sofía murmuró, «Ahí viene el jefe», y ambos se rieron. Me senté en la mesa, en silencio, pero algo en mí se sentía diferente. Ya no era la misma persona que trataba de evitar el conflicto. Ya no estaba dispuesto a seguir siendo el blanco de sus juegos. Y fue en ese momento, mientras revolvía el café y escuchaba sus risas a mis espaldas, que supe que había llegado al punto de no retorno. Si querían guerra, la iban a tener. Pero no de la manera que ellos esperaban. Y justo cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, descubrí algo en el historial de mi laptop que me hizo apretar los puños. Algo que confirmaba que esto ya no era solo rebeldía adolescente, era algo mucho más grave. El descubrimiento que hice esa mañana me dejó paralizado por varios minutos. Entre los documentos que habían abierto, encontré rastros de que alguien había intentado iniciar sesión en mi cuenta de correo personal. Primero pensé que era casualidad, pero las notificaciones eran de la misma tarde en que Sofía y Mateo estuvieron en mi despacho. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo curiosidad, habían intentado entrar en mi correo. Allí tengo contratos de trabajo, información de clientes, incluso documentos legales relacionados con la casa. Si hubieran logrado entrar, podrían haber visto absolutamente todo. El resto del día se volvió un borrón. Fui al trabajo, pero no pude concentrarme. Durante las reuniones, asentía con la cabeza mientras mi mente repasaba una y otra vez la imagen de ellos en mi despacho, riéndose de mi información privada. Me sentía desnudo en mi propia casa, como si no tuviera ningún espacio que me perteneciera de verdad. Esa noche, en lugar de cenar en la mesa, me quedé en mi despacho, solo. Escuchaba las risas de Sofía y Mateo en la sala, el sonido de la televisión, la música que salía de los altavoces. Era como si el resto de la casa hubiera seguido con su vida mientras yo me hundía más y más en el resentimiento. Laura entró un momento para preguntarme si iba a cenar, y le dije que no tenía hambre. Ella suspiró, me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Por primera vez, no sentí consuelo en ese gesto. Los días siguientes fueron aún peores. Empecé a notar que incluso pequeños objetos desaparecían. Mi bolígrafo favorito, un libro que estaba leyendo, incluso mi agenda de trabajo. Una tarde encontré mi agenda en el cuarto de Sofía, con dibujos garabateados en las esquinas de las páginas. Cuando le pedí una explicación, se rió y dijo que solo estaba aburrida y había dibujado un poco. Era mi agenda profesional, con citas importantes, y la habían convertido en un cuaderno de bocetos. Esa noche me encerré en el baño y me miré en el espejo. Tenía ojeras profundas, el rostro cansado. Empecé a preguntarme en qué momento había permitido que esto llegara tan lejos. No era solo cuestión de reglas de convivencia, era un patrón de falta de respeto que estaba destruyendo mi paz mental. Una mañana, al despertar, descubrí que habían cambiado la contraseña del Wi-Fi. La red simplemente no se conectaba a ninguno de mis dispositivos. Bajé y encontré a Mateo sonriendo con satisfacción mientras jugaba en la consola. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo, ¿no te lo dijo mamá? Decidimos cambiar la contraseña para que no se sature tanto la red. Lo dijo con una sonrisa burlona, como si me estuviera haciendo un favor.
En ese momento entendí que Laura estaba permitiendo que ellos tomaran decisiones que me afectaban directamente, sin siquiera consultarme. Me senté en la sala, en silencio, mientras ellos continuaban con sus juegos. Me sentí completamente fuera de lugar, como si fuera un huésped de mi propia casa, y ni siquiera un huésped bienvenido. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Dejé de hablar tanto en las cenas, dejé de proponer planes de familia. Incluso empecé a quedarme más tiempo en la oficina solo para evitar regresar a casa. Mis compañeros empezaron a notarlo. ¿Todo bien en casa?, me preguntaban, y yo respondía con una sonrisa forzada. No podía explicarles que cada día que pasaba me sentía menos dueño de mi vida. Una noche, después de una jornada agotadora, llegué a casa y encontré la puerta principal abierta. Entré con el corazón acelerado, temiendo un robo, pero lo que encontré fue peor. La sala estaba llena de adolescentes, música a todo volumen, bebidas derramadas en la alfombra, incluso cenizas en la mesa de centro. Sofía estaba en una esquina con el celular, transmitiendo en vivo. Cuando me vio, en lugar de avergonzarse, dijo: «Chicos, este es Javier, el dueño de la casa, no se preocupen, es inofensivo». No recuerdo exactamente qué sentí en ese momento, pero sí recuerdo que mi hermano me llamó justo después. Hablando con él por teléfono, me escuché decir algo que me dejó helado. No quiero volver a mi propia casa. Era la primera vez que lo admitía en voz alta. Mi hogar se había convertido en el lugar que menos quería habitar. Esa noche dormí en el sofá del despacho, con la puerta cerrada con llave. Me sentí como un extraño en el único lugar que había sido mío. Sin embargo, mientras estaba allí, en la oscuridad, algo dentro de mí empezó a reacomodarse. La rabia dio paso a una calma extraña. Empecé a pensar de forma más fría, más calculadora. No podía seguir viviendo así, pero tampoco iba a ceder mi casa ni mi dignidad. Los días siguientes comencé a observar. No decía nada, pero tomaba nota de todo: las horas en que usaban el wifi, las veces que invitaban gente sin permiso, cuando Laura intervenía y cuando no. Incluso empecé a revisar los registros del router para ver qué dispositivos se conectaban y a qué horas. Poco a poco, iba armando un mapa mental de cómo funcionaba la casa cuando yo no estaba. También hablé con un abogado amigo mío. No le di demasiados detalles, solo le pregunté sobre mis derechos respecto a la propiedad de la casa y los límites legales de privacidad. Sus respuestas me dieron un tipo de tranquilidad que no había sentido en semanas. No era un plan completo todavía, pero era el inicio. Mientras tanto, mi relación con Laura se enfrió aún más. Ella empezó a notar mi silencio y me preguntó varias veces qué me pasaba. Yo respondía con evasivas, porque no quería discutir más. Una parte de mí ya estaba desconectándose emocionalmente, guardando fuerzas para lo que vendría. Una noche, mientras cenábamos, Sofía hizo un comentario que terminó de empujarme al límite. Dijo, delante de Laura: «Tal vez si te relajaras un poco y dejaras de actuar como si fueras el dueño del mundo, nos caerías mejor». Laura no la corrigió. Solo me miró con esa expresión cansada, como si yo fuera el problema. Terminé de cenar en silencio, dejé el plato en el fregadero y subí a mi despacho. Cerré la puerta, abrí mi laptop y esta vez no solo miré el panel del router. Empecé a cambiar contraseñas, a reforzar medidas de seguridad y a preparar todo para lo que vendría. Esa fue la noche en que dejé de sentirme víctima. Sabía que aún me quedaban por vivir momentos difíciles, tal vez confrontaciones que no quería tener. Pero también sabía que ya no iba a seguir soportando. Iba a recuperar el control de mi casa, de mi vida y de mi tranquilidad. Y mientras cerraba la laptop, escuché la risa de Sofía desde su cuarto, burlona, como si no tuviera idea de lo que se avecinaba. Era la última vez que me iría a dormir sintiéndome derrotado. Porque ahora tenía un plan, y ellos aún no lo sabían. Los días siguientes fueron distintos, aunque nadie más lo notó al principio. Yo me sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, como si hubiera dejado de esperar que las cosas cambiaran por sí solas. Ahora, cada paso que daba tenía un propósito. Cada mañana, me despertaba temprano y, en lugar de empezar el día con esa mezcla de cansancio y resignación, me sentía enfocado. Era como si hubiera recuperado el control de mi respiración. Lo primero que hice fue ordenar mi entorno. Dediqué un fin de semana entero a limpiar a fondo mi despacho y ponerle llave a todo lo que era importante: documentos, equipo, incluso algunos objetos personales que tenían valor sentimental. Instalé un sistema de respaldo en la nube con encriptación y cambié todas mis contraseñas, no solo de la laptop, sino de mis cuentas bancarias, correo y aplicaciones de trabajo. Esta vez, configuré autenticación en 2 pasos para todo. Si alguien intentaba meterse de nuevo, yo lo sabría de inmediato.
Luego, empecé a recuperar mi vida fuera de casa. Volví al gimnasio después de meses de ausencia. Al principio fue difícil, mi cuerpo estaba rígido, pero poco a poco empecé a sentirme más fuerte, más seguro. Incluso retomé un viejo hobby, correr por el parque los domingos en la mañana. Era un espacio de silencio, lejos del ruido de la casa, donde podía pensar con claridad. En el trabajo, mi productividad se disparó. Mis colegas notaron el cambio. Te ves diferente, Javi, me dijo mi jefe un día. Más enfocado. No le conté los detalles, pero lo cierto es que tener un objetivo fuera del caos de la casa me daba energía. Empecé a cerrar proyectos importantes y a recibir reconocimiento por mi desempeño. Con ese reconocimiento vino un aumento de sueldo inesperado, lo cual me dio todavía más margen de maniobra. Mientras tanto, en casa, adoptaba una postura mucho más serena. Ya no discutía, ya no levantaba la voz. Si Sofía hacía un comentario sarcástico, yo no reaccionaba. Si Mateo dejaba la sala hecha un desastre, lo anotaba mentalmente y seguía con mi día. Era como si hubiera entrado en un modo de observación calculada. Y lo curioso es que ellos empezaron a notarlo. Un viernes por la noche, cuando Mateo trajo a 2 amigos sin avisar, en lugar de enojarme, simplemente me retiré a mi despacho. Al día siguiente, sin decir nada, revisé las cámaras de seguridad y tomé nota de la hora en que entraron y salieron. No lo mencioné, pero verlos a través de la pantalla me recordó algo importante. Yo seguía teniendo el control, aunque ellos pensaran lo contrario. Con el nuevo aumento de sueldo, decidí hacer algunos cambios sutiles en la casa. Contraté a un servicio de limpieza que venía 2 veces por semana, pero les pedí que no tocaran mis espacios personales. La casa empezó a verse impecable de nuevo, y por primera vez en meses, me sentí orgulloso de mi hogar. Laura también empezó a notar el cambio. Una noche, mientras estábamos en la cocina, me dijo, «Te noto distinto. Como, más tranquilo». Le sonreí y le dije que estaba enfocándome en mi bienestar. No le conté que parte de ese bienestar incluía aprender sobre redes domésticas y administración de dispositivos conectados. Pasé varias noches investigando cómo optimizar el router, cómo programar horarios de acceso a Internet y cómo priorizar mi conexión por encima de la de los demás. Lo que más me sorprendió fue que mi salud mental empezó a mejorar. Dormía mejor, me sentía menos irritable. Era como si el simple hecho de haber tomado la decisión de actuar me devolviera una parte de mí que había perdido. Incluso empecé a hacer planes para el futuro, planes que no dependían de que Sofía y Mateo me aceptaran o no. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en el jardín, pensé en todo lo que había pasado y me di cuenta de que ya no me sentía atrapado. Esa sensación de impotencia había sido reemplazada por una calma fría. No era venganza impulsiva lo que buscaba, era equilibrio. Quería que todos en esa casa entendieran que mis límites existían y que había consecuencias por cruzarlos. Una parte importante de mi estrategia fue recuperar el apoyo de Laura, aunque fuera poco a poco. Empecé a involucrarla en algunas decisiones prácticas. Le mostré los gastos de la casa, los pagos de servicios, cuánto costaba el Internet que los chicos usaban todo el día. No lo hice de manera acusatoria, sino informativa. Y noté que algo en su expresión cambiaba cuando veía los números. También comencé a pasar más tiempo con gente que me apoyaba, mi hermano, algunos amigos cercanos. Hablábamos de cosas simples, reíamos, y por unas horas olvidaba el ambiente tenso de casa. Mi hermano, que ya conocía la situación, me dijo un día, «Te veo diferente, como si hubieras recuperado tu centro». Y tenía razón. Mientras tanto, Sofía y Mateo parecían desconcertados por mi nueva actitud. No entendían por qué ya no reaccionaba a sus provocaciones. Recuerdo una tarde en que Sofía hizo un comentario sarcástico sobre cómo yo pasaba demasiado tiempo en el despacho, y yo simplemente respondí, «Es mi espacio favorito». Eso la dejó callada. Era como si mis reacciones, o la falta de ellas, empezaran a quitarles el poder que creían tener. Poco a poco, fui tomando medidas más concretas. Reemplacé el router viejo por uno nuevo con mejor control parental y configuraciones avanzadas. Nadie lo notó al principio, pero ahora yo podía ver exactamente qué dispositivos estaban conectados y qué estaban haciendo en la red. Podía cortar el acceso de un solo clic si era necesario. Y aunque aún no lo había usado, solo saber que tenía esa herramienta me daba una sensación de control que había perdido hacía tiempo. Mi confianza crecía cada día. No era la misma persona que se quedaba callada frente a los insultos o que se sentía invisible en su propia casa. Ahora, cada vez que escuchaba sus risas burlonas, pensaba, no tienen idea de lo que viene. Para cuando llegó el siguiente fin de semana,
Yo ya tenía listo el primer paso concreto de mi plan. Era simple, pero iba a enviar un mensaje claro. Y la oportunidad perfecta se presentó esa misma noche, cuando Sofía y Mateo se encerraron en la sala para jugar en línea y transmitirse entre ellos. Era hora de empezar a mostrarles que el equilibrio estaba a punto de cambiar. Pero no iba a ser con gritos ni discusiones. Iba a ser con acciones que no podrían ignorar. Y mientras subía las escaleras hacia mi despacho, con mi laptop en la mano y una calma extraña en el pecho, supe que estaba a punto de recuperar lo que era mío. Era el comienzo de algo más grande. Y nadie en esa casa lo veía venir. Esa noche, cuando subí a mi despacho, no sentí rabia. Sentí algo mucho más calculado, una mezcla de determinación y claridad que no había tenido en meses. Encendí la laptop, entré en el panel del nuevo router y observé cada dispositivo conectado. Ahí estaban: el celular de Sofía, la consola de Mateo, la tablet de Laura, el televisor, incluso la Smart TV de la habitación de los chicos. Era como si estuviera viendo el mapa de su mundo digital desplegado frente a mí. Lo primero que hice fue crear perfiles separados para cada dispositivo. Les asigné horarios de uso, prioricé mi conexión y puse alertas para cuando intentaran conectar algo nuevo. No lo desactivé de inmediato, pero la sensación de poder fue casi terapéutica. Después de meses de sentir que no tenía voz, de pronto podía decidir, con un solo clic, quién tenía acceso y quién no. Mientras configuraba todo, empecé a investigar más sobre controles de red. Descubrí que podía limitar el ancho de banda de ciertos dispositivos, poner pausas temporales e incluso bloquear apps específicas. Era como tener un interruptor maestro de la paz en la casa. Al día siguiente, me desperté antes que todos y, con una taza de café en la mano, observé el registro nocturno. Sofía se había conectado a las 2:17 de la madrugada a TikTok. Mateo había jugado en línea hasta casi las 4 de la madrugada. Ya no era solo una percepción mía, tenía datos concretos. Y esos datos eran munición. Ese mismo día, sin decir nada, imprimí un reporte con los horarios de conexión de toda la semana y lo dejé en la mesa de la cocina. Cuando Laura lo vio, frunció el ceño. ¿Esto es real?, me preguntó. Asentí en silencio. Por primera vez en meses, la vi molesta, pero no conmigo, sino con ellos. Esa fue mi primera pequeña victoria. Ya no era solo Javi el exagerado. Ahora había pruebas. Por la tarde, mientras Sofía y Mateo discutían sobre quién usaría la consola, yo permanecí tranquilo. Ellos no sabían que yo estaba recopilando información de todo lo que hacían. No para vigilarlos, sino para demostrarles, en el momento adecuado, que en esta casa no existía el caos sin consecuencias. El siguiente paso fue fortalecer aún más mi posición. Hablé con mi jefe y acepté un proyecto extra que me daría un bono significativo a fin de mes. No necesitaba el dinero con urgencia, pero quería tener un colchón económico para cualquier eventualidad. Si la situación en casa llegaba al punto de ruptura, quería tener la posibilidad de actuar sin miedo financiero. También llamé a un viejo amigo que es técnico en redes y le pedí que viniera un fin de semana. Juntos instalamos un sistema de administración que me permitía controlar la red desde mi celular, incluso estando fuera de casa. Nadie se dio cuenta de la instalación porque lo hicimos en el despacho y disimulamos el equipo nuevo entre mis cosas de trabajo. Mientras todo esto sucedía, empecé a notar un cambio en la dinámica de la casa. Laura, al ver los reportes de conexión, comenzó a poner límites más claros a los chicos. Una noche incluso les quitó los celulares antes de dormir. Sofía se enfureció, pero yo me mantuve en silencio. Era como si, poco a poco, el terreno se nivelara de nuevo. Sin embargo, sabía que todavía faltaba el golpe más fuerte, el que dejaría claro que yo no era un simple cajero automático con patas. Y para eso necesitaba algo más que tecnología. Necesitaba que ellos sintieran, aunque fuera por un instante, lo que era perder el acceso a todos esos privilegios que habían dado por sentado. Empecé a planear el momento exacto. No podía ser algo impulsivo. Tenía que ser calculado, en el momento en que el impacto fuera mayor. Observé sus rutinas, las horas en que jugaban, cuando hacían videollamadas, cuando usaban Netflix. Esperé. Mientras tanto, también reforcé mi relación con la casa misma. Arreglé detalles que había estado posponiendo. Pinté mi despacho, compré una cerradura nueva para mi puerta, incluso reparé el timbre de la entrada. Era mi manera de recordarme que esta casa seguía siendo mía, y que yo decidía cómo se vivía en ella. Una tarde, Laura y yo tuvimos una conversación seria. Le expliqué que estaba dispuesto a seguir apoyando a sus hijos, pero que necesitaba su respaldo. No puedo ser el villano de esta historia, Laura, le dije. Si ellos cruzan un límite,
necesito que lo veas y que estés de mi lado. Ella guardó silencio por un momento y luego asintió. Entiendo, Javi dijo con voz baja. Fue la primera vez que sentí que me creía de verdad. Fue en ese momento cuando la oportunidad perfecta apareció. Sofía y Mateo habían organizado una noche de juego con sus amigos. Lo supe porque lo comentaron en voz alta, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Esa noche planeaban jugar en línea, pedir comida y trasnochar. Yo, en silencio, confirmé que el sistema de control remoto estaba funcionando. Subí a mi despacho, cerré la puerta y observé desde la pantalla cómo todos los dispositivos de la casa se conectaban a la red. Vi cómo la consola empezaba a consumir más y más datos, cómo el celular de Sofía estaba transmitiendo en vivo. Mi dedo se posó sobre el botón que pausaba el acceso a Internet de toda la casa. Pero no lo presioné. Aún no. Decidí esperar a que la noche estuviera en su punto más alto, cuando todos dependieran de la conexión. Cuanto más confiados estuvieran, mayor sería el impacto. Mientras esperaba, revisé mis cuentas bancarias y mis documentos una vez más, asegurándome de que nada estuviera vulnerable. También revisé los vídeos de las cámaras y confirmé que, si era necesario, podía mostrarle a Laura cada detalle de lo que había pasado en el pasado. Era como si estuviera armando un ajedrez silencioso, pieza por pieza, preparando el jaque mate. Y cuando la casa estuvo completamente inmersa en su mundo digital, cuando las risas y gritos de juego resonaban en la sala, supe que había llegado el momento. Mi mano volvió a posarse sobre el botón. Y esta vez, no pensé dos veces. Pero eso fue solo el primer movimiento de lo que estaba por venir. Esa noche fue casi cinematográfica. Desde mi despacho podía escuchar las carcajadas, los gritos de emoción y el sonido de los mandos de la consola chocando contra la mesa. Sofía gritaba instrucciones a sus amigas mientras Mateo hablaba por el micrófono con otros jugadores. Yo miraba el panel del router en la laptop como quien observa el tablero de un juego de estrategia. Veía el tráfico de datos subir y bajar, cada dispositivo consumiendo exactamente lo que esperaba. Esperé. No quería que pareciera un castigo impulsivo. Quería que fuera un golpe quirúrgico, imposible de ignorar. Cuando vi que estaban en plena partida, que Sofía estaba transmitiendo en vivo y que Mateo estaba a punto de ganar, lo supe porque gritaba que estaban en la ronda final. Apreté el botón. En cuestión de segundos, la casa se sumió en un silencio extraño. Desde mi despacho escuché el primer «¿Qué pasó?», seguido de un «no» desesperado de Mateo. Luego vino el golpe en la mesa. Se cayó la red. Sofía gritó, «Estoy en Stream. Esto no puede estar pasando». Yo me recosté en la silla, tranquilo, mientras veía cómo todos los dispositivos aparecían como desconectados en el panel. Tomé un sorbo de café y sonreí por primera vez en semanas. Pero no terminó ahí. Bajé las escaleras con calma, como si nada pasara, y los encontré en la sala, desesperados. ¿Se fue el internet?, pregunté con voz neutral. Mateo me miró con furia y dijo, «Sí, se cayó todo, haz algo». Me senté en el sofá frente a ellos y saqué mi celular. Con un par de toques, activé el modo que mantenía mi conexión prioritaria pero seguía bloqueando la de ellos. Curioso, dije, mirando el celular. Mi internet funciona perfecto. El silencio que siguió fue glorioso. Sofía me fulminó con la mirada. ¿Fuiste tú?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Digamos que decidí que esta noche la casa necesitaba un descanso digital, respondí con calma. Han estado conectados hasta las 3 o 4 de la mañana toda la semana. Hoy es un buen día para dormir temprano. No puedes hacer eso, gritó Mateo. Claro que puedo, respondí, sin alterar el tono. Yo pago por el internet. Y a partir de ahora, se usará de acuerdo a las reglas de esta casa. Fue como si les hubiera dado una bofetada invisible. Sofía se levantó de golpe, furiosa. Esto es abuso, voy a llamar a mamá. Laura apareció en la puerta en ese mismo momento, alertada por los gritos. Le expliqué en pocas palabras lo que había hecho y por qué. Para mi sorpresa, en lugar de regañarme, suspiró y dijo, «Chicos, Javier tiene razón. No pueden estar conectados a cualquier hora». Ese fue el primer momento en que sentí que la balanza se inclinaba de nuevo a mi favor. Sofía, furiosa, se fue a su cuarto dando un portazo. Mateo se quedó en silencio, mirándome con rabia contenida. Esa fue solo la primera fase. Al día siguiente, activé los nuevos horarios que había configurado, internet disponible para ellos de 7 a 22h. Después de esa hora, los dispositivos se desconectaban automáticamente. Las primeras noches fueron una guerra fría. Golpes de puerta, miradas de odio, comentarios sarcásticos. Yo no respondía, solo sonreía y les recordaba,
reglas de la casa. Pero mi plan iba más allá del wifi. Un fin de semana, mientras ellos dormían hasta tarde, hice un inventario completo de la casa. Saqué la consola y la guardé en mi despacho, junto con los mandos. También retiré la suscripción de streaming que yo pagaba y que ellos usaban sin medida. Cuando se dieron cuenta de que la cuenta de Netflix ya no funcionaba, Sofía bajó furiosa. ¿Qué le hiciste a Netflix?, preguntó. La cancelé, respondí tranquilamente. No la estaban usando de forma responsable. Si quieren ver algo, hay televisión abierta o libros. Mateo se rió con incredulidad. Eres un tirano. Soy el dueño de esta casa, le recordé. Y aquí no se falta el respeto sin consecuencias. El efecto fue inmediato. Durante unos días, la casa estuvo en silencio. No porque de repente me respetaran, sino porque no sabían cómo reaccionar. Sus privilegios, los que habían dado por sentado durante meses, ya no estaban. Mientras ellos lidiaban con la nueva realidad, yo continué enfocándome en mi vida. Seguí yendo al gimnasio, saliendo con amigos, trabajando en nuevos proyectos. Cada victoria personal reforzaba mi postura. No estaba actuando desde la rabia, sino desde el control. Una tarde, cuando llegué a casa, encontré a Sofía en la cocina. Por primera vez en meses, me habló sin sarcasmo. ¿Podemos hablar de lo del Internet?, me preguntó. Asentí y nos sentamos. Le expliqué que no era un castigo por castigar, sino una consecuencia directa de lo que había pasado. No puedo permitir que entren en mi despacho, que revisen mis cosas o que me falten al respeto, le dije. Pero si empiezan a respetar las reglas, los privilegios vuelven. Fue como si algo empezara a hacer clic en su cabeza. Mateo tardó un poco más, pero una noche bajó a la sala y me preguntó si podía recuperar la consola. Podemos hablarlo, respondí. Pero habrá reglas claras. Y si las rompes, vuelve al despacho. Por primera vez en mucho tiempo, los vi callados. No había gritos, no había burlas. Había silencio. Y en ese silencio, supe que mi plan estaba funcionando. Ya no era el hombre acorralado que dormía en el sofá de su propio despacho. Era alguien que había recuperado el control de su vida y de su casa. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, la mirada en sus ojos me decía que ya no me veían como un simple cajero automático. Me veían como alguien que no iba a permitir que lo pisotearan. Pero todavía faltaba el último paso, el que cerraría este capítulo de una vez por todas. Y esa oportunidad estaba más cerca de lo que ellos imaginaban. Pasaron un par de semanas en las que la casa pareció encontrar un extraño equilibrio. No era paz total, pero sí un silencio nuevo, menos cargado de hostilidad. Sofía y Mateo se mantenían más en sus cuartos, pero ahora pedían permiso para invitar amigos y dejaban la sala recogida después de usarlas. Había menos gritos, menos portazos. Laura me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Era como si apenas ahora comprendiera que lo que había hecho no era un berrinche, sino un acto de poner orden en una situación que llevaba meses fuera de control. Pero la verdadera prueba llegó una noche de viernes, cuando Sofía organizó otra noche de juegos. Esta vez, en lugar de enterarme por casualidad, bajó a mi despacho y me lo dijo directamente. Queremos hacer otra reunión con amigos, ¿podemos? Fue un momento extraño. Por primera vez en meses, no hubo sarcasmo en su voz, solo un tono que parecía reconocer mi autoridad. Asentí con calma y le dije que sí, pero que las reglas seguían siendo las mismas. Nada de música a todo volumen después de las 10, nada de usar mi despacho y nada de dejar la casa como un basurero. Ella aceptó y, para mi sorpresa, cumplió. Los amigos vinieron, jugaron, rieron y cuando se fueron, Sofía y Mateo limpiaron sin que yo tuviera que decir nada. Fue la primera noche en mucho tiempo en la que no sentí que mi casa estaba siendo invadida. Sin embargo, aún quedaba una última cuenta pendiente, la invasión de mi privacidad. Yo no podía dejar que lo que pasó con mi laptop quedara en el olvido, porque esa fue la herida más profunda. Esperé al domingo, cuando todos estábamos en casa, y pedí que nos sentáramos en la sala. Laura se sentó a mi lado, los chicos frente a nosotros. Encendí la televisión y mostré el vídeo de las cámaras de seguridad de aquella tarde. La imagen de Sofía y Mateo entrando en mi despacho, riéndose y tomando fotos, se proyectó en la pantalla grande. Nadie dijo nada. Cuando el vídeo terminó, hablé con voz tranquila, sin levantar el tono. Esto es lo que pasó. No es algo que pueda ignorar. Esta es mi casa, mi espacio, y ustedes cruzaron un límite muy grave. Por eso tomé las medidas que tomé. No fue para molestarlos, fue para que entendieran que hay reglas y que la privacidad se respeta. Sofía se quedó en silencio, mirando el suelo. Mateo intentó defenderse, estábamos bromeando. No era una broma, le respondí.
Burlarse de cuánto dinero gano o de los documentos de la casa no es gracioso. Es una falta de respeto, y si vuelve a pasar, no habrá internet, ni consola, ni privilegios. Y si hace falta, instalaré cerraduras en cada puerta. Laura habló entonces, con voz firme. Suscríbanlo. Si Javier dice algo, lo respeto yo también. No volveré a quedarme callada si lo tratan mal. Ese fue el golpe final. Por primera vez, Laura estaba completamente de mi lado, y los chicos lo sabían. Sofía levantó la mirada, con los ojos brillantes, y murmuró un lo siento. Mateo, un poco más reacio, asintió en silencio. No fue una disculpa dramática ni llena de lágrimas, pero fue suficiente para mí. Era el primer paso hacia el respeto real. Con el tiempo, las cosas cambiaron de verdad. Sofía empezó a pedirme ayuda con tareas del colegio y hasta me mostró algunos de sus dibujos. Mateo, poco a poco, volvió a jugar conmigo en la consola los fines de semana, esta vez en un ambiente más sano. Ya no era una lucha constante. Un mes después, celebramos una cena en familia. Esta vez todos pusimos la mesa juntos, comimos en paz y hasta reímos. Cuando Sofía levantó la copa de refresco para brindar, dijo, por la casa más tranquila del mundo. Todos brindamos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras eran verdad. Al final de la noche, cuando la casa estuvo en silencio y Laura se fue a dormir, salí al jardín. Miré las luces de la casa, el lugar que había sentido perdido durante tanto tiempo, y respiré profundo. Ya no había esa presión en el pecho. Había recuperado mi espacio, mi voz y mi tranquilidad. Y mientras cerraba la puerta del jardín, con una media sonrisa en el rostro, pensé. No fue solo el wifi lo que apagué aquella noche, también apagué el caos. Y esa fue la mejor decisión que pude haber tomado.